El 7 de septiembre, Ucrania celebró el Día de la Inteligencia Militar, fecha oficial para honrar los logros de su Unidad de Inteligencia de Defensa. Unidad de Inteligencia de Defensa. Para conmemorar, la Unidad de Inteligencia de Defensa lanzó el documental 33 años en guardia, que, en sus propias palabras, es una historia sobre las personas que han estado al frente de la lucha por la libertad e independencia del Estado ucraniano durante más de 3 décadas. De hecho, la Unidad de Inteligencia de Defensa ha estado en el corazón de la resistencia continua de Ucrania contra la invasión rusa desde que Rusia cruzó por primera vez al territorio ucraniano en 2014. Ha estado muy involucrada en aspectos clave de la lucha de Ucrania y ha sido responsable de varios de sus mayores éxitos en la guerra. De hecho, su papel se ha vuelto más relevante con la prolongación de la guerra. El jefe de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Badanov, dijo al personal en este día especial: "Hoy nuestras actividades son más activas e innovadoras, pero igual de misteriosas. Echemos un vistazo más de cerca a la Dirección de Inteligencia de Ucrania, su papel cambiante en la guerra y cómo sus acciones continúan frustrando, interrumpiendo y causando estragos en el ejército ruso. Primero, aclaremos la confusión sobre la abreviatura de esta rama del ejército ucraniano. Si sigues la guerra ruso-ucraniana, seguro has visto la Dirección de Inteligencia de Ucrania, ampliamente conocida como la GUR o HUR, pero estas siglas no son del todo correctas. Oficialmente, la agencia se llama la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que se abrevia con letras ucranianas, que al traducirse al inglés forman Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. En ucraniano y ruso, la primera letra puede sonar como G o H según la palabra, por eso la abreviatura GUR. Ambos términos se usan mucho, incluso en medios ucranianos, pero para angloparlantes la abreviatura correcta es Dirección de Inteligencia de Ucrania. La Dirección de Inteligencia de Ucrania se formó con recursos de inteligencia de los distritos militares de Kiev, Odessa y Cárpatos, de las Fuerzas Armadas Soviéticas, y la Dirección Principal de Inteligencia, tras la disolución de la Unión Soviética y la aparición de una Ucrania independiente. Inicialmente se crearon 2 agencias de inteligencia, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en febrero de 1992 y la Dirección de Inteligencia Militar Estratégica del Ministerio de Defensa. En septiembre de ese año, tener 2 agencias con funciones similares y distintas autoridades resultó ineficiente. Al año siguiente, las agencias se fusionaron por decreto presidencial. El 14 de abril de 1994, la agencia fue renombrada como la Dirección de Inteligencia de Ucrania. En 2001, la agencia recibió el estatus de Autoridad Gubernamental Especial. A un año de su creación, la Dirección de Inteligencia de Ucrania ya hacía sentir su presencia con fuerza. En 1995, la Dirección de Inteligencia de Ucrania desempeñó un papel clave al repeler el primer intento de Rusia de consolidar el control sobre Crimea a través del llamado presidente de Crimea, Yuri Meshkov. Después de la independencia de Ucrania en 1991, la mayoría rusa de Crimea organizó un referéndum sobre autonomía. La pregunta era: ¿apoya usted restablecer la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea como sujeto de la Unión Soviética y participante del Tratado de la Unión? El 94.3% votó sí, con más del 81% de participación electoral. Siguió una oleada de agitación diplomática y política que culminó con la elección de un presidente, Meshkov, en 1994. El gobierno ucraniano calificó la medida de inconstitucional, principalmente por el trabajo de la Dirección de Inteligencia de Ucrania. La República de Crimea fue abolida por el Parlamento ucraniano en 1995 y Crimea regresó a la soberanía ucraniana ese mismo año. El oficial de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, Mykola Bakolyad, comandante del contingente de paz ucraniano en Bosnia, negoció con Ratko Mladic, líder serbio de Bosnia, durante el asedio de Zepa. Gracias a sus acciones, más de 10.000 musulmanes bosnios fueron evacuados y rescatados, evitando una masacre, similar al genocidio de Srebrenica que había ocurrido poco antes. Los oficiales de la Dirección de Inteligencia de Ucrania participaron en la seguridad y mantenimiento de la paz en Irak dentro de la coalición internacional de 2002 a 2005. En 2003, Rusia atacó Crimea y empezó a construir una represa en la isla Tuzla, estrecho de Kerch. Gracias al trabajo de los oficiales de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, el segundo intento de anexión rusa de la península fue frustrado. Según la Dirección de Inteligencia de Ucrania, su periodo más difícil fue de 2010 a 2014. Viktor Yanukovych, presidente prorruso, fue elegido en 2010. Según la Dirección de Inteligencia de Ucrania, él designó a agentes rusos como jefes del Ministerio de Defensa de Ucrania, quienes degradaron el aparato de inteligencia militar ucraniano. Cuando inició la guerra civil tras el Maidán de 2014 en Donbass, existía un acuerdo con Rusia que prohibía la inteligencia mutua.
Como resultado, la Dirección de Inteligencia de Ucrania no tenía datos suficientes sobre el ejército ruso, sus movimientos y la concentración de fuerzas cerca de la frontera. Cuando los separatistas del Donbass, respaldados por Rusia, se separaron de Ucrania y comenzaron los disparos. Como lo dice la Dirección de Inteligencia de Ucrania, los oficiales de la Dirección de Inteligencia de Ucrania tuvieron que restaurar la capacidad de combate de la agencia a un ritmo frenético y obtener rápidamente información de inteligencia vital para detener la ofensiva rusa. Durante la Guerra Civil, que duró de 2014 hasta la invasión rusa de 2022, la Dirección de Inteligencia de Ucrania participó activamente y destacó en varias ocasiones. En varias ocasiones, altos oficiales de la Dirección de Inteligencia de Ucrania murieron o fueron gravemente heridos en combate. Se podría decir que la contribución más notable de la Dirección de Inteligencia de Ucrania durante esa fase de la guerra se dio durante la prolongada batalla por el aeropuerto de Donetsk. Al inicio de la guerra, la unidad de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, dirigida por el coronel Maxim Shapoval, reunía pruebas de la agresión del Kremlin y datos sobre la artillería rusa. Realizó operaciones en la retaguardia enemiga y destacó en las batallas por la altura estratégica de Savor-Mijaila. La unidad lideró la batalla por el aeropuerto y logró su liberación inicial. Llegaron a ser conocidos como los Cyborgs debido a la intensidad y precisión de su combate. Shapoval murió en combate en 2017 y recibió la Orden de la Estrella Dorada de Héroe de Ucrania por su valentía. Una reserva especial de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, dirigida por Shapoval, fue nombrada en su honor. El teniente superior Yevhen Zelensky, alto oficial de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, murió en combate y recibió póstumamente el título de Héroe de Ucrania en este periodo. Aunque su apellido se parece al del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no se sabe si son o eran familiares. El 17 de junio de 2014, el grupo de Zelensky del 8º Regimiento de Fuerzas Especiales recibió la misión de liberar a voluntarios del batallón INDAR de la actividad separatista. Los oficiales cumplieron con su tarea, pero fueron emboscados mientras intentaban escapar. Zelensky cubrió personalmente la retirada de un vehículo blindado de transporte de personal alcanzado por un proyectil enemigo, protegiendo a sus compañeros de la explosión con su propio cuerpo. Una semana después, falleció por las heridas en el Hospital Militar de Kiev. Con solo 23 años, existen más relatos de ingenio y heroísmo de la Dirección de Inteligencia de Ucrania en este periodo que podríamos compartir. Basta decir que, cuando la guerra civil se volvió una invasión rusa en 2022, la Dirección de Inteligencia de Ucrania había crecido hasta convertirse en una verdadera espina en el costado de las Fuerzas Armadas rusas. Para usar su propia descripción, hoy en día, probablemente sería más preciso describirlo como una fila de cuchillas de afeitar en el asiento, en lugar de solo una simple molestia. A medida que la guerra ha evolucionado de una guerra más tradicional basada en maniobras a una combinación de guerra de desgaste y guerra asimétrica, el papel de la Dirección de Inteligencia de Ucrania en los esfuerzos militares de Ucrania se ha expandido. Actualmente, la Dirección de Inteligencia de Ucrania analiza y brinda inteligencia al liderazgo ucraniano, colaborando con la CIA y el Military Intelligence. 6 son sencientes. Sus actividades de gran alcance incluyen inteligencia en el campo de batalla, incursiones detrás de las líneas enemigas, operaciones navales, guerra con drones y operaciones de ciberseguridad. O, como lo expresó Budanov durante el discurso que citamos anteriormente, exponemos los planes del Kremlin, encontramos los puntos débiles de los invasores, debilitamos sus capacidades y socavamos su potencial militar y económico. Hoy, en un mundo tecnológico, realizamos acciones asimétricas. Empresas, barcos y aeródromos rusos tiemblan ante nuestros ataques. Destruimos su infraestructura militar. Como veremos, las acciones del GUR dicen más que sus palabras. Si una imagen vale más que 1000 palabras, nada representa mejor al GUR que su emblema. En 2016, el GUR cambió su emblema por un búho clavando una espada en Rusia. El búho claramente parodia el emblema de los Spetsnaz, las fuerzas especiales del Dirección Principal de Inteligencia ruso, rivales directos del GUR. El emblema del Dirección Principal de Inteligencia tiene un murciélago, presa natural del búho. La implicación es clara. Para mayor claridad, el lema en latín del logo del GUR Sapiens Dominabitur Astris significa «El sabio gobernará sobre las estrellas». El lema de Dirección Principal de Inteligencia es «Solo las estrellas están por encima de nosotros». Según el sitio del GUR, su lema responde al Dirección Principal de Inteligencia y a miles de oficiales ucranianos cuyos nombres quizá nunca sepamos, pero gracias a quienes Ucrania ha estado defendiendo a Europa contra el oso ruso durante 8 años. El nuevo emblema causó indignación entre periodistas y políticos rusos. Algunos lo llamaron provocación. Antes de la invasión rusa de 2022, la única unidad de reconocimiento de campo de la Dirección de Inteligencia de Ucrania era una especial, subordinada al 4º Servicio Especial de Inteligencia de la Dirección, la 10ª Unidad Especial en Kiev. Bajo el liderazgo de Budanov, quien asumió tras el mayor general Vasil Berber el 5 de agosto y cumplirá 40 años en 2026, la agencia ha crecido rápidamente.
A inicios de 2025, la Dirección de Inteligencia de Ucrania dirigía 9 batallones y un centro de entrenamiento de reconocimiento, además de al menos 20 unidades Spetsnaz o de fuerzas especiales. Estos incluyen algunos nombres legendarios de la guerra que probablemente reconocerás si has estado siguiendo la guerra en el canal, como la compañía de francotiradores y reconocimiento del equipo Ronin, los batallones Shaman y Nobody y las unidades especiales Kraken, Ghosts y Timur. El Grupo 13 también está bajo la Dirección de Inteligencia de Ucrania. Especialistas en drones navales son responsables de ataques repetidos a barcos, helicópteros y aviones rusos, causando daños superiores a $500 millones. El portavoz de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, Andriy Yusov, resume las actividades de la unidad. En varias culturas, el número 13 es considerado de mala suerte. Sin duda lo es para los ocupantes rusos, dijo él. Sin duda, la formación de combate más famosa de la Dirección de Inteligencia de Ucrania es la Legión Internacional. Esta unidad especializada agrupa a militares de todo el mundo para vencer a los enemigos de la libertad. La Legión está compuesta por voluntarios reclutados de todo el mundo, principalmente veteranos militares de más de 50 países que operan con una autonomía significativa y en gran medida se autofinancian. La unidad participó en batallas clave en toda Ucrania, especialmente en Kiev, Kharkov, Mykolaiv, Jersón, Zaporilla, Severodonetsk y Bakhmut. Pero esas están lejos de ser las únicas batallas y frentes donde las distintas unidades de la Dirección de Inteligencia de Ucrania han marcado y siguen marcando una diferencia significativa. El primer día de la invasión rusa, combatientes de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, la Guardia Nacional de Ucrania y otros defendieron el aeropuerto de Hostomel en Kiev. Los paracaidistas rusos fueron enviados a tomar el aeródromo como base para asaltar la capital. La fuerte resistencia frustró el plan de Moscú de tomar Kiev en 3 días. En 2022, las Fuerzas Especiales de Dirección de Inteligencia de Ucrania y otras agencias militares ucranianas, como el Servicio de Seguridad de Ucrania, participaron en la liberación de la Isla de las Serpientes. El momento en que las fuerzas ucranianas victoriosas plantaron la bandera ucraniana se ha convertido posteriormente en un acto simbólico de victoria. Para el verano de 2023, las actividades de Dirección de Inteligencia de Ucrania se habían ampliado en alcance, especialmente a medida que los drones se convirtieron en un factor dominante, tanto en términos de reconocimiento como de dominio, en el campo de batalla, tanto en las líneas del frente como detrás de las líneas enemigas. Por supuesto, su subterfugio y operaciones de inteligencia seguían siendo una parte fundamental de sus actividades. En agosto de 2023, el Dirección de Inteligencia de Ucrania realizó la Operación Ratón de Campo, logrando que un piloto ruso de helicóptero Mi-8 desertara con información sensible y piezas de avión. El grupo de élite 13 se volvió entonces fundamental para la exitosa campaña de Ucrania de obligar a la flota del Mar Negro de Rusia a huir de Crimea hacia una relativa seguridad mucho más al este, a lo largo de la costa rusa del Mar Negro. La campaña de drones navales del grupo 13 fue letal, atacando barcos rusos como la corbeta Ivanovets, el buque Cesar Kunikov y el patrullero Sergei Kotov. Gracias a tecnologías avanzadas de la OTAN y desarrollos locales, los drones navales del Grupo 13 incrementaron su letalidad. En diciembre de 2024, sus drones Magura destruyeron un helicóptero ruso Mi-8 en Crimea, siendo el primer caso registrado de un dron naval destruyendo un helicóptero. En mayo de 2025, la unidad hizo historia de nuevo. Derribaron 2 Su-30 rusos sobre el Mar Negro con drones armados con misiles aire-aire, siendo la primera vez que drones navales derriban casas. El Grupo 13 es solo una de las unidades de la Dirección de Inteligencia de Ucrania que han dañado mucho al ejército ruso recientemente. En agosto, la Unidad Especial Timor frenó un avance ruso en Sumy con incursiones tras líneas enemigas, apoyados por artillería, drones vista en primera persona y combates cuerpo a cuerpo. La Dirección de Inteligencia de Ucrania informó que se perdió el equivalente a más de 8 compañías rusas. Semanas después, el 28 de agosto, la Unidad Especial Fantasma atacó una corbeta Bayan M con misiles Kalibr en el mar de Azov. Desactivaron su radar, dañaron su casco y tuvo que dejar la patrulla. Días después, la Dirección de Inteligencia de Ucrania reescribía la historia nuevamente. Esta vez, lanzaron un dron vista en primera persona desde más de 270 millas, atacando otro Bayan M y logrando el primer ataque de este tipo a un buque de guerra, estableciendo récord mundial. Últimamente, los equipos de la Dirección de Inteligencia de Ucrania se han centrado en las instalaciones de radar y defensa aérea en Crimea. La incursión inicial, dirigida por la unidad Ghost, destruyó activos valiosos como un radar S-400 y una cúpula de rastreo GLONASS. Días después, la Dirección de Inteligencia de Ucrania siguió atacando y desactivó sistemas como el Nevo-M y Podlik K1, generando corredores ciegos temporales en las defensas aéreas rusas. El 5 de septiembre, la Dirección de Inteligencia de Ucrania difundió imágenes de una incursión en el Mar Negro,
realizada en agosto desde varios ángulos. El dron destruyó la lancha BL-680, un radar Harpoon B y una unidad de guerra electrónica Groza de Rusia. La operación resaltó la habilidad de la Dirección de Inteligencia de Ucrania para unir inteligencia, tecnología y sorpresa en una noche de ataques. Además, los rusos no parecen saber cómo la Dirección de Inteligencia de Ucrania realiza estos ataques en Crimea. Algunos de los ataques parecen ser realizados con drones que, en teoría, no deberían tener el alcance suficiente para llegar a Crimea desde Ucrania. La especulación en los canales rusos es que la Dirección de Inteligencia de Ucrania está usando nuevos drones con mayor alcance y características de sigilo, o tal vez que están utilizando algún tipo de dron naval. Naves nodrizas podrían llevar UAVs de ataque por mar cerca de Crimea antes de lanzarlos remotamente hacia la zona. Todo el tiempo siendo controlados desde el territorio continental de Ucrania. La estrecha colaboración de la Dirección de Inteligencia de Ucrania con sus homólogos extranjeros hace que sus actividades vayan mucho más allá de las fronteras de Ucrania. La más famosa de estas actividades ocurrió antes de la invasión rusa y fue en Afganistán. Tras la caótica evacuación de occidentales por la toma talibán, la Dirección de Inteligencia de Ucrania fue enviada para evacuar a todos los ucranianos presentes. El 22 de agosto, los oficiales de la Dirección de Inteligencia de Ucrania tuvieron que literalmente agarrar a los ucranianos y a otros ciudadanos por el cuello para sacarlos de la multitud. El avión IL-76MD fue usado para evacuar y salvó a 83 personas. Después de que el ejército canadiense y el Departamento de Estado de Estados Unidos no lograron evacuar a los trabajadores afganos de Canadá, Canadá solicitó ayuda a Ucrania. La segunda operación de la Dirección de Inteligencia de Ucrania para rescatar intérpretes ocurrió la mañana del 27 de agosto, un día después de que el último avión canadiense saliera de Afganistán. Horas después, un atentado cerca del aeropuerto de Kabul dejó al menos 170 afganos y 13 soldados estadounidenses muertos. Tras la operación, se rescató a 29 personas que probablemente serían ejecutadas por el nuevo gobierno de Afganistán. En febrero de 2024, la Dirección de Inteligencia de Ucrania publicó videos donde su grupo Timor interroga a prisioneros rusos del grupo Wagner en Sudán. Tras un video donde drones ucranianos eliminan a mercenarios rusos y sus socios terroristas locales también en Sudán. La Dirección de Inteligencia de Ucrania suele ser muy reservada sobre sus operaciones en el extranjero, aunque estas coinciden con la promesa de Budanov en mayo de 2023 de destruir criminales de guerra rusos en cualquier lugar del mundo. La Dirección de Inteligencia de Ucrania también ha estado involucrada en algunos eventos controvertidos en el extranjero. En agosto de 2024, Burkina Faso, Malí y Níger pidieron al presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas denunciar el apoyo del gobierno ucraniano al terrorismo internacional, especialmente en el Sahel. La medida se dio tras comentarios de funcionarios ucranianos que insinuaban que Kiev estuvo involucrado en ataques de rebeldes tuareg que mataron a soldados malienses. Los ataques ocurrieron el mes pasado en la aldea nororiental de Tinsarbauten. Andriy Yusov, el portavoz de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, había declarado que los rebeldes recibieron la información necesaria que necesitaban para llevar a cabo los ataques. Después de que los aliados del ejército maliense del grupo Wagner de Rusia confirmaron pérdidas en los enfrentamientos, Mali y Níger posteriormente rompieron relaciones diplomáticas con Ucrania debido al incidente. A inicios de este año, tras la breve y destructiva guerra entre Irán e Israel, la agencia Tasnim reportó la detención de 3 oficiales de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de Ucrania. Planeaban atacar la planta de la industria de aviación Shahid cerca de Isfahan, Irán, que fabrica drones como el Shahid 136 y su versión rusa, el Garan 2. Tasnim dijo que 3 hombres se presentaron ante la Corte Suprema de Irán y fueron condenados a muerte por ahorcamiento, con la ejecución prevista para llevarse a cabo en 2 semanas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado una fecha de ejecución. Dado el daño y el costo que estos drones han causado en Ucrania, quizás sea comprensible por qué la Dirección de Inteligencia de Ucrania usaría el caos de la guerra de 12 días para golpear seriamente su manufactura. Pero aún así, estas operaciones militares en países extranjeros están fuera de los límites del derecho militar internacional. Como se vio en Níger y Malí, pueden generar resultados diplomáticos y políticos negativos. Aún más confusas, en términos de ética y derecho internacional, son los asesinatos de varios altos mandos militares rusos dentro de Rusia, en los que se ha implicado a la Dirección de Inteligencia de Ucrania. Por ejemplo, el teniente general Igor Kirillov, jefe de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, fue asesinado por un explosivo en un scooter eléctrico en Moscú en diciembre de 2024. Se cree que esta operación, junto con las del capitán de primer rango Valery Trankovsky y el especialista en misiles Mikhail Shatsky, fue llevada a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania
La Dirección de Inteligencia de Ucrania fue clave en la planificación y ejecución, por lo que quizá creas que estos oficiales militares obtuvieron lo que merecían, como muchos opinan. Algunos creen que estas operaciones provocan represalias más crueles y una guerra sucia que pone en riesgo a todos los ciudadanos. La guerra siempre ha sido un negocio sucio, y la Dirección de Inteligencia de Ucrania ha demostrado ser muy buena en ello. Ucrania, por su parte, no se preocupará demasiado por sus métodos si al final conducen a la victoria. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirte para mantenerte al día con las últimas noticias y análisis profundos sobre la guerra en Ucrania. Gracias como siempre por vernos.